Increíble transformación, el gringo flojo descubre un solo culto y cambia su vida para siempre. Tomás, conocido como el gringo flojo, se levantaba cada mañana con la misma apatía que lo había acompañado durante años. A sus 30 años, su vida era una rutina monótona. Miraba por la ventana de su hogar, anhelando el vibrante pasado que había dejado atrás. La mirada soñadora de su madre, una valiente mexicana, resonaba en su mente mientras luchaba por encontrar una razón que justificara su existencia en el pequeño pueblo. Era profesor de inglés, bien respetado, pero un concepto de sacrificio que sus antepasados habían defendido le parecía ajeno. ¿Qué había sido de la conexión con sus raíces? Una mañana, impulsado por una extraña necesidad de cambiar la perspectiva de su vida, decidió limpiar el desván. Entre cajas polvorientas, un viejo diario llamó su atención. Al abrirlo, las páginas lo transportaron al pasado, revelando una narrativa de lucha y resiliencia. Las historias de su abuelo, enfrentando dificultades, cultivando flores con amor y dedicación, despertaron una chispa de curiosidad en él. Ese pequeño terreno arrendado, cubierto de malas hierbas, se convirtió en el epicentro de un conflicto interno. ¿Podría revivirlo y, al mismo tiempo, redescubrir su identidad familiar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Tomás, abrumado por una duda apremiante, se miraba al espejo. En sus ojos había una mezcla de pánico y determinación. Sus colegas, con su juicio afilado, se burlaban de sus esfuerzos por cultivar flores. ¿Sería este el reconocimiento que había estado buscando? Las risas resonaban en su mente, convirtiéndose en ecos que marcaban su camino. Con cada día que pasaba, sentía presión de demostrar que su existencia valía algo más que la etiqueta de flojo. Pero, al mismo tiempo, era un desafío que le generaba miedo. El recuerdo de su madre, su largo sacrificio y la herencia que había asumido se interponían en su camino. Mientras plantaba las primeras semillas en el terreno olvidado, el peso del legado de su familia se hacía más palpable. La historia no era solo un recuerdo, sino una promesa que desafiaba su voluntad. Tomás luchaba para encontrar un balance entre la presión externa y su deseo interno de vitalidad. La sensación de ahogo lo invadía en momentos de silencio, cuestionándose si realmente era capaz de honrar lo que representaba su apellido. Las malas hierbas parecían presionarlo, intensificando la lucha de su propia identidad. Esa noche, con una agonía palpante en el pecho, se despertó de un profundo sueño, asustado por el eco de las palabras de sus colegas burlones. El miedo se arraigó en su mente mientras su corazón continuaba golpeando con fuerza. Se asomó por la ventana, observando el terreno cultivado que, lentamente, empezaba a revivir. La incertidumbre lo atormentaba, y en su interior, una vorágine de emociones chocaba. ¿Sería capaz de superar los desafíos que llevaron a su abuelo a crear un legado? El miedo a ser considerado un fracaso lo empujaba hacia un abismo, y con cada acción que tomaba, la presión se intensificaba. La historia de su familia no era solo un eco, era un llamado que lo obligaba a actuar y una sombra oscura se cernía sobre su futuro inmediato. El amanecer trajo consigo la decisión de Tomás de no dejar que el miedo dictara su vida. Se sentía como un soldado a punto de entrar en combate, armado con un viejo sueño y un legado que anhelaría servir. Mientras los rayos del sol iluminaban el campo, el aire fresco lo revitalizaba. Hoy es el día, se repitió una y otra vez, mientras se dirigía al terreno donde había comenzado a plantar su futuro.
Sin embargo, la ansiedad lo acompañaba como una sombra. No podía dejar de pensar en las burlas de sus colegas, en su risa, en cómo dudaban de su voluntad de ser algo más que un gringo flojo. Esa mañana se volvió una batalla interna, entre el deseo de mostrar lo que era capaz y el miedo a fracasar. Se agachó para examinar las pequeñas plántulas que habían comenzado a brotar. Eran débiles, necesitadas de cuidado, pero representaban una oportunidad, un símbolo de su esfuerzo por renacer. Cada error que cometiera en el cultivo lo haría sentir impotente. En su mente, visualizaba no solo el crecimiento de las flores, sino también el reconocimiento que deseaba tener, una aprobación que había estado buscando en el lugar equivocado. Mientras continuaba trabajando en el jardín, recordó las historias sobre su abuelo, cómo con dedicación y paciencia había logrado crear un refugio de belleza en medio de la adversidad. ¿Dónde está ese espíritu en mí?, se preguntó. Era hora de desenterrar la raíz de su propia identidad. Con cada zancada hacia adelante, decidía que permitiría que su pasado lo guiara y no lo obstaculizara. Decidido a no dar un paso atrás, Tomás se planteó un nuevo reto. Planeó una pequeña exhibición en la escuela donde trabajaba, donde mostraría las flores cultivadas con su propio esfuerzo. Si mis colegas piensan que soy un flojo, que cambien de opinión al ver lo que puedo lograr, se decía. Era una oportunidad de enfrentarse a su propia imagen y mostrar una versión de sí mismo que había permanecido oculta. La semana se tornó entre la emoción y la presión. A medida que las flores crecían, también lo hacían sus expectativas. Se comprometió a cuidarlas y a conectar su historia personal con la de aquellos a quienes enseñaba. Meditaba sobre cómo su enseñanza podía entrelazarse con su nuevo proyecto, convirtiéndose en algo más que una materia de idioma. Tomás quería que sus alumnos se sintieran inspirados a cuidar sus propias raíces, a descubrir quiénes eran realmente. Sin embargo, cada vez que imaginaba la reacción de sus colegas, la inseguridad lo asaltaba. Imaginaba cómo tendrían que tragar sus palabras y percibir la profundidad en sus actos. Pero a pesar de ello, tenía que enfrentarse a cada comentario despectivo que había escuchado. Esa necesidad de aceptación lo empujaba todavía más. Una tarde, mientras realizaba una revisión de su terreno, comenzó a cuestionar si estaba haciendo lo correcto. ¿Y si las flores no florecían a tiempo? ¿Y si nadie apreciaba su esfuerzo? Las dudas lo asediaban y el miedo ante el fracaso volvió a cernirse sobre él. Apresuradamente, se cerró en sí mismo, sintiendo el peso del legado familiar que llevaba sobre sus hombros. Sin embargo, una voz interior rescató su determinación, ahogando su inseguridad. ¿Por qué no reconocerlo? No necesito su aprobación para validar mi esfuerzo. Así, se comprometió a hacer de la exhibición un acto auténtico, sin pretensiones ni miedos. Al final del día, solo quería ser fiel a sí mismo y honrar sus raíces. El día de la exhibición se acercaba y Tomás sintió la presión intensificarse nuevamente. Todo podía cambiar, y esa posibilidad lo aterraba. Se preguntó, ¿sería capaz de liberarse de las expectativas ajenas y abrazar su verdadera identidad? ¿Haría las paces consigo mismo en este proceso de transformación? Con un nudo en el estómago y un nuevo propósito ardiente en su corazón, se preparó para lo que estaba por venir, sin saber que ese instante marcaría un punto de inflexión en su vida. Al final de la semana, cuando las flores comenzaron a abrirse, Tomás se dio cuenta de que frente a él no solo había un jardín, sino también una metamorfosis que permitía brotar algo nuevo en su interior. Sin embargo, a medida que se acercaba el evento, comenzó a sentir que un antiguo rival del pasado podría aparecer para sabotear su éxito. ¿Sería acaso el momento de enfrentar a quien siempre había sido una espina en su camino? La incertidumbre lo invadió, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Tomás despertó la mañana del evento con un torbellino de emociones. El sol ya estaba alto, pero en su interior, la noche anterior había dejado un rastro de inquietud.
Cada vez que los ojos se abrían al nuevo día, el pálpito del corazón se intensificaba. Tenía la certeza de que lo que estaba a punto de presentar sería un reflejo auténtico de su viaje, pero también lo era el temor a la burla de sus colegas. Esa energía dual se manifestaba físicamente, sus manos sudaban mientras se preparaba. Decidió que, a pesar de la presión, no podría permitirse fracasar. Se miró en el espejo, buscando un rayo de confianza que le hiciera falta. En la superficie, se veía como siempre, sin embargo, sabía que había algo más que iba en su interior, un fuego nuevo que lo empujaba hacia adelante. Se comprometió a dejar atrás la etiqueta que sus compañeros le habían impuesto. No soy solo un gringo flojo, pensó, soy alguien que lucha por lo que quiere. La exhibición comenzó tempranamente y los primeros visitantes llegaron con actitudes despreocupadas. Miraron cada flor con indiferencia, como si fueran solo un par de ramas más en la naturaleza. Eso hirió su orgullo. En su mente, cada pétalo era un símbolo de esfuerzo, una historia de perseverancia. Sin embargo, lo que más le irritaba era el eco de las risas de quienes habían dudado de él, monstruos imaginarios que volvían a la carga. Cuando se dispuso a hablar, su voz tembló al principio, casi apocándose ante el murmullo del grupo. La mirada de algunos colegas, con esa mezcla de incredulidad y escepticismo, aumentó su ansiedad. Sin embargo, Tomás tomó una respiración profunda y recordó las hojas de su abuelo susurrándole al viento. ¿Por qué no expresar el viaje que le había llevado hasta allí? Estas flores no son solo para pasar el rato, comenzó, buscando conectar con la multitud. Son un testimonio de mis luchas y mi crecimiento. Cada una de ellas ha sido cultivada no solo con tierra y agua, sino con la esperanza de ser escuchadas, de florecer en el lugar que merecen. La atención cambió. Sus palabras comenzaron a resonar con aquellos que escuchaban. En lugar de tratar de convencerlos de su valía, simplemente compartió su historia. Reveló cómo el miedo y las burlas le habían hecho dudar, pero también le habían impulsado a demostrar algo. La conexión que forjaba con sus alumnos traspasaba cualquier crítica. Gehorizonte emergía ante él, uno donde sus acciones definían quién era y no lo que otros pensaban. A medida que compartía su historia, la tensión comenzó a desvanecerse. Sus compañeros entrecerraban los ojos y tomaban apuntes mentales, incluso notó algunas miradas de admiración. Un pequeño rayo de luz llegó cuando vislumbró un par de sonrisas en su dirección. Sentía que cada palabra que pronunciaba no solo sanaba su relación con el jardín, sino también con su propia identidad. Se liberó de la necesidad de aprobación, en su lugar, confió en la autenticidad de su relato. Sin embargo, en aquel instante de claridad, una figura conocida apareció entre la multitud. Era Alfredo, su antiguo rival, el mismo que había sido la voz de los comentarios despectivos y la desconfianza. El aire se volvió denso, y la mirada de Tomás se centró en él, ecos del pasado intentando infiltrarse en su presente. El desafío no solo estaba en la exhibición de las flores, era también enfrentar a Alfredo, ese eco persuasivo de su inseguridad. ¿Podría enfocarse en su crecimiento y no dejarse arrastrar por las viejas dinámicas? La verdad estaba en sus manos, y con cada latido de su corazón, una resolución se grababa. Si deseaba florecer plenamente, debía confrontar las sombras de su pasado. Se detuvo un instante y, mientras los murmullos continuaban, un escalofrío de determinación recorrió su ser. Tomás estaba al borde de un cambio irrevocable, y la confrontación inminente con Alfredo podría abrirle la puerta a un crecimiento aún mayor. ¿Sería capaz de demostrar que era más que un gringo flojo? La respuesta estaba a punto de revelarse en el punto más crítico de su transformación. La mirada de Tomás se clavó en Alfredo, su rival, quien se movía con confianza entre los asistentes. La figura alta y desgarbada de Alfredo siempre le había generado una sensación de inferioridad, pero hoy era diferente. Con cada segundo que pasaba, se anclaba más en su verdad.
El murmullo a su alrededor se desdibujó, y la presión que antes lo había asfixiado se transformó en una palpable energía de desafío. Decidido a no dejarse arrastrar por el pasado, Tomás concentró su mente en lo que había aprendido en ese arduo viaje. Alabarse a sí mismo no era suficiente, necesitaba tomar acción. Con un gesto firme, se dirigió hacia Alfredo, quien ahora lo observaba con una ceja alzada. Sus corazones latían en un ritmo frenético, uno marcado por años de rivalidad y recelos. Sin embargo, Tomás no iba a permitir que la incredulidad de Alfredo le robara la voz que había encontrado. Alfredo, empezó, la voz más firme de lo que esperaba. Sé que pensaste que esto era un juego para mí. Pero lo que encontré en este proceso no es solo pasión por las flores. Es un compromiso profundo conmigo mismo y con quienes deseen escucharme. Alfredo sonrió indulgentemente, como si le estuvieran contando una broma. Eso lo irritó aún más. En ese instante, Tomás comprendió que cada risa burlona de su rival era, en última instancia, un reflejo de sus propias inseguridades. Era hora de que esas inseguridades tomaran un camino diferente. Las palabras que dije antes, continuó, resonaron porque son verdaderas. Esta transformación no es solo sobre mí, es un camino que pueden elegir todos, si deciden dejar de lado el miedo. Mirar a su antiguo rival a los ojos era liberador, un acto simbólico cargado de valentía. Las dudas comenzaron a disiparse, revelando capas de autoconfianza que jamás había enfrentado. El público, que hasta ahora había sido un entorno hostil, comenzó a asimilar el mensaje de Tomás. En su mirada comenzaron a brillar destellos de empatía. Abriéndose a ellas, se sintió como si realmente estuviera floreciendo entre su propia creación floral. Las voces de burla se convertían en murmullos de admiración y hasta algunos intentaban acercarse, intrigados por su historia. Pero Alfredo, aún en su trinchera, se permitía reír, una risa que chocaba con la sinceridad que había surgido en Tomás. Era un desafío palpable, un eco del pasado que él mismo había intentado olvidar. A pesar de todo, se sintió más fuerte. La risa de Alfredo ahora resonaba como un eco lejano, y Tomás supo que no podía dejar que eso lo afectara. Si desea seguir creyendo que esto no es más que un capricho, dijo, su tono decidido, está bien. Pero otros ya han empezado a abrir los ojos. Lo que realmente importa es si tienes la valentía de ver más allá de las apariencias, concluyó, mirando al resto de la audiencia. Las miradas se volvieron hacia Alfredo, quien en ese momento se encontró en una encrucijada. La burla que había sido su arma favorita se volvía menos efectiva ante la autenticidad de Tomás. El público deseaba más, requería una resolución, y Tomás sintió que, en esa confrontación, no solo había confrontado a Alfredo, sino a sus propios demonios. Mientras las flores alrededor de ellos parecían cobrar vida, Tomás dejó escapar una sonrisa tranquila. Había girado el rumbo de su historia, sin embargo, la pregunta seguía latente, ¿cómo podría mantener ese nuevo impulso? Alfredo, con su actitud desafiante, seguía presente como un obstáculo menor al que no podía olvidar. Mientras la conversación continuaba y las multitudes se dispersaban, Tomás se quedó contemplando su jardín. Sabía que el verdadero reto estaba por venir, seguir cultivando su felicidad y desafiar no solo a Alfredo, sino a las inseguridades que acechaban bajo la superficie. El camino hacia el crecimiento personal aún era largo. En su interior, la decisión estaba clara, si quería florecer verdaderamente, debía preparar el terreno para nuevas semillas de cambio. Ahora más que nunca, quería demostrar que su viaje apenas comenzaba. Pero con este nuevo crecimiento vendría una decisión crucial, algo que desafiaría su identidad de nuevas formas. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso y avanzar hacia su propio destino, incluso si eso significaba ir en contra de quienes aún no creían en él? La respuesta aguardaba en la incertidumbre del futuro. La presión del momento seguía flotando en el aire, y Tomás sintió una mezcla de emoción y ansiedad.
Había dado un paso adelante, pero el eco de sus palabras lo perseguía mientras miraba a su alrededor. Aquellos rostros que antes representaban la indiferencia se habían convertido en un banco de pruebas para sus certezas. Una parte de él anhelaba encontrar compañía en ese nuevo camino, mientras que otra, insegura, se preguntaba si merecía esa aceptación. Durante días, Tomás había trabajado incansablemente en sus arreglos florales. Cada pétalo era un símbolo de su esfuerzo y cada diseño, un grito de su lucha interna. Pero el verdadero desafío no radicaba en la presentación, sino en la interpretación de su arte por parte de los demás. Su deseo de ser comprendido se volvía más fuerte al mirar la reacción del público. ¿Podrían ver en sus colores vibrantes el viaje que había recorrido? La mirada de Alfredo seguía presente en su mente, inyectándole energía y escepticismo a partes iguales. Era una sombra que no podía ignorar, y agradeció la lucha interna que le traía. Era el combustible que necesitaba para seguir avanzando, por lo que se propuso convertir esa energía en algo productivo. La transformación que había comenzado no solo era sobre él, sino sobre cómo iba a compartirlo con el mundo. Ese primer paso había comenzado a germinar semillas de determinación, pero, ¿y si el siguiente paso era aún más grande? Las inseguridades aún acechaban, como intrusos en su parcela de crecimiento. Comenzó a cuestionarse si debía confrontar a Alfredo nuevamente o, en cambio, desprenderse del pasado y seguir adelante. Pero al pensarlo, comprendió que esta vez, la confrontación no solo sería externa. Tendría que enfrentarse también a las dudas que su propio yo había plantado. Estableció un nuevo propósito, crear una vitrina que no solo fuese un espacio físico, sino una representación de su camino. Tendría que arriesgarse a ser auténtico, a dejar que sus flores fueran un reflejo de su verdad. Mientras las paredes del próximo evento se dibujaban en su mente, resolvió que en lugar de temer a la respuesta de los demás, abrazaría cada momento como un aprendizaje. Así, comenzó a trabajar en su vitrina. En lugar de ceñirse a lo que otros esperaban, decidió que cada arreglo floral contara una historia. Elegiría aquellas flores que simbolizaban su renacer. Con cada corte y cada disposición, tendía puentes hacia el futuro que deseaba alcanzar, un futuro donde Alfredo no dictara su autovaloración. Sin embargo, las comparaciones persistían. La presión de ser el florista flojo que tantos habían encasillado pesaba aún sobre sus hombros. Se sentó en su taller, rodeado de flores, y apenas podía respirar mientras se negaba a sucumbir una vez más a la voz crítica que había aprendido a callar. Comprender su valor y su esfuerzo sería el primer aliento de su evolución. Cada día se acercaba al espejo, observando su reflejo, buscando reconocimiento en sí mismo. Fue entonces cuando se dio cuenta, no podía solo trabajar en las flores, tenía que cultivar también su autocrecimiento. La meditación y la reflexión se convirtieron en sus compañeras diarias. Con cada paso hacia su centro, la inseguridad se debilitaba. Finalmente, llegó el día del evento, y con él, una tormenta de emociones. La vitrina que había creado era el reflejo perfecto de su transformación. Pero Alfredo no era la única presencia que lo inquietaba. El miedo a la crítica lo golpeaba igualmente, y en una fracción de segundo, consideró retroceder. Pero el impulso de su trabajo y dedicación superó ese instante de duda. Sin embargo, dentro de él, aún retumbaba una pregunta sin respuesta: al revelarse al mundo, ¿podría finalmente despegarse de las cadenas del pasado? Con cada latido de su corazón resonando en su pecho, sintió que el reto no solo era presentar su trabajo, sino también su nueva identidad. Cuando las multitudes comenzaron a reunirse, sostuvo una flor en su mano, esa flor que representaba su viaje, un girasol, un símbolo de luz y esperanza. Era hora de dar el siguiente paso, pero el camino que se abría ante él era incierto. ¿Se atrevería a compartir su historia, así como había compartido su arte? Alzó la vista, completamente inmerso en el momento, enfrentando una inutilidad que parecía desvanecerse.
En el silencio del presente, supo que la decisión que estaba a punto de tomar podía cambiarlo todo. La música que llenaba el aire era un eco lejano en comparación con el tumulto emocional que se desataba en el interior de Tomás. La multitud a su alrededor representaba un mundo nuevo, uno al que había ansiado pertenecer, pero que también le generaba un nudo en el estómago. Cada rostro que lo miraba llevaba consigo expectativas que él mismo había creado. No solo iba a mostrar sus arreglos florales, sino también la esencia de su autodescubrimiento. La pregunta lo perseguía: ¿qué tanto de su verdadero yo podía revelar sin desmoronarse? Mientras los asistentes comenzaban a inspeccionar la vitreada exhibición, Tomás sintió que su corazón latía al unísono con cada mirada curiosa. Alineó sus pensamientos, centrándose en lo que había aprendido en esos días de intensa introspección. No se trataba únicamente de flores, sino de la historia que cada una de ellas contaba. En ese espacio, cada color vibrante y cada forma elegida eran un espejo de su viaje. Pero, en el fondo, una voz persistente se alzaba: ¿sería suficiente? Esa incertidumbre lo llevó a reflexionar sobre lo que realmente lo definía. La presión de cumplir con las expectativas ajenas se enfrentaba a su necesidad de autenticidad. ¿Quién era él en el contexto de su arte? Cada flor era una elección deliberada, y en esa elección comenzaba a desentrañar su identidad. Decidió que no iba a permitir que otros definieran su valor. Mientras la gente se acercaba a su vitrina, Tomás encontró a Alfredo entre la multitud. Sus ojos se cruzaron por un instante, y la presencia del antiguo rival pareció intensificar la atmósfera. Sin embargo, en lugar de temerle, utilizó esa energía como un impulso. Una parte de él sabía que era el momento de confrontar no solo a Alfredo, sino también a la imagen restringida que se había formado a lo largo de los años. Se centró en cada palabra que pronunciaba mientras empezaba a explicar la historia detrás de sus arreglos. A través de su discurso, comenzó a recordar lecciones pesadas que había aprendido: la perseverancia, la autoaceptación y la valentía. La mención de los girasoles, ese símbolo de luz y esperanza, resonó entre las flores. No eran solo flores, eran una representación tangible del cambio que había comenzado en su vida. A medida que compartía su pasión, notó que la gente se detenía a escuchar, dejando de lado sus murmullos iniciales. La curiosidad en sus rostros cambiaba lentamente a admiración. Esa reacción fue un bálsamo para su ansiedad. La validación que había buscado durante tanto tiempo comenzó a surgir de manera inesperada. Tomás se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo sus arreglos, sino también sus luchas. Era una exposición de vulnerabilidad que, por primera vez, lo hacía sentir fuerte. Al encontrar apoyo en las respuestas de los demás, un nuevo sentido de libertad empezó a fluir en su interior. La derrota y la inseguridad comenzaban a evaporarse, permitiendo que la seguridad iba tomando su lugar en su mente y corazón. Sin embargo, no todo estaba resuelto, aún sentía el peso de sus inseguridades como un telón de fondo. ¿Podría este momento transformador ser sostenible en el tiempo? Mientras la velada avanzaba, reconoció que la verdadera lucha no era solo sobre el arte, sino sobre su vida misma. La vitrina, en toda su esplendorosa complejidad, se convirtió en un símbolo de su viaje hacia la autoaceptación. Sin embargo, al mirar a Alfredo nuevamente, se dio cuenta de que no podía huir de su pasado. Era imperativo que tomara una decisión: o se quedaría atado a las ataduras de un antiguo rival o se liberaría y definiría su propia narrativa. Con el giro de su mirada hacia el horizonte, Tomás sintió que una nueva pregunta comenzaba a tomar forma en su mente: ¿podría convertir esta noche en el principio de una mayor transformación? La respuesta no vendría de los externamente, sino de su renovada relación consigo mismo. Esa idea lo empujaba hacia adelante. Sacudido por una sensación de determinación renovada, se preparó para lo que venía, sintiendo que la lucha apenas estaba comenzando. ¿Se atrevería a desafiar su pasado y construir un futuro en el que él mismo fuese el autor?
La atmósfera vibraba de expectativas, y en el aire flotaba un nuevo desafío. Tomás respiró hondo mientras un grupo de curiosos se acercaba. Cada mirada se sentía como un juicio y a la vez, como una oportunidad. Recordó los momentos en que se había sentido pequeño, casi invisible, mientras Alfredo brillaba por su talento reconocido. Sin embargo, esa noche no se trataba de comparaciones. Era el inicio de su propio viaje. Su voz comenzó a fluir con una confianza inesperada mientras contaba la historia de los girasoles. En su mente, cada palabra era un ladrillo que establecía la base de su nueva identidad. Habló sobre su infancia, los días oscuros que había atravesado, y cómo la flor, en su esencia misma, simbolizaba la búsqueda de luz. El público se sumía en su relato, y cada expresión de comprensión que veía frente a él lo llenaba de energía. La conexión con la audiencia se intensificaba. De pronto, su inseguridad se tornó en determinación. Cada interacción le mostraba que aquellos no eran solo observadores, eran testigos de su metamorfosis. Comprendió que su auténtico yo no estaba en asegurar que su trabajo agradara a todos, sino en compartir sinceramente su viaje. Sin embargo, la figura de Alfredo seguía acechando en el fondo. Tomás se preguntaba si el peso de su rivalidad continuaría persiguiéndolo. La idea de desafiar a Alfredo, de demostrar que su arte era tan valioso como el de él, empezaba a resurgir. Pero a medida que la velada avanzaba, su perspectiva cambiaba, no necesitaba la aprobación de Alfredo ni de nadie. Su valor no residía en ganar comparaciones, sino en aceptar que cada flor era un reflejo de su crecimiento personal. Al ver a algunos de los asistentes anotar sus impresiones, sintió la adrenalina surgiendo. Se dio cuenta de que tenía el control de su narrativa, y la admiración ajena era una validación que no venía de afuera, sino de la convicción interna que empezaba a formar. La vida, había aprendido, no se trataba de cumplir las expectativas de otros. Se trataba de seguir su propio camino, de ser valiente en la exposición genuina de su ser. Mientras los halagos comenzaban a fluir, un sentimiento de responsabilidad lo alcanzó. ¿Cómo podría inspirar a otros a descubrir su propio yo cuando él mismo acababa de comenzar? La idea de organizar talleres, de compartir su conocimiento y pasión de manera más estructurada, empezó a germinar en su mente. No solo quería ser un creador, también deseaba ser un guía. Al final de la noche, cuando las luces comenzaron a apagarse, Tomás miró a su alrededor, sintiéndose abrumado pero liberado. La multitud se dispersaba, pero él permanecía en su lugar, sintiendo que había dado un paso decisivo hacia adelante. Volvió a mirar a Alfredo, quien, siempre el epicentro de sus inseguridades, parecía más distante que nunca. Podía reconocerlo por lo que era, un espejo en el que reflejaba sus propias dudas. Quería enfrentarse a él nuevamente, pero ahora, lo haría desde un lugar de aceptación y fuerza. Esta nueva revelación lo llenó de un impulso poderoso. Juego de palabras, apariciones inesperadas, un futuro que abrigaba desafíos pero también oportunidades. La curiosidad de su propia potencialidad lo mantenía despierto. Otro desafío empezaba a brotar en su mente, ¿sería capaz de combinar su arte con esa nueva misión de guía? Era un terreno inexplorado, pero la llama de la determinación ardía intensamente. Con los últimos susurros de la velada aún resonando en su mente, Tomás se sintió a la vez ansioso y emocionado. Un nuevo capítulo se perfilaba ante él, uno que no solo le permitiría florecer como artista, sino también como mentor. La transformación estaba solo comenzando, y Tomás estaba decidido a navegar por el camino que pudiera llevarlo a compartir su luz con el mundo. El momento de la verdad se acercaba. ¿Sería capaz de transformar la inseguridad en un fuerte pilar de su nueva vida? Los próximos pasos lo aguardaban, desafiándolo a revelarse una vez más. Con la noche aún fresca y el eco de los aplausos resonando en su mente, Tomás dejó la sala y respiró el aire cargado de posibilidades. La transformación que había experimentado le daba fuerzas para traspasar las paredes de su propio miedo.
Sin embargo, el camino hacia su nueva identidad no sería simple. Las preguntas se arremolinaban en su mente: ¿cómo podría canalizar esa inspiración en una realidad tangible? La idea de los talleres tomó forma en su interior como un proyecto vital. Se imaginaba rodeado de soñadores, personas que, como él, habían navegado por el océano de la duda. Comenzar un nuevo capítulo era más que un deseo, era un deber hacia sí mismo y hacia aquellos que podrían beneficiarse de su experiencia. Sin embargo, esa misma noche, en la soledad de su hogar, una nueva sombra se presentó: la duda sobre su capacidad de ser un mentor. Con cada intento de estructurar su idea, una voz interna lo interrumpía. ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? ¿Y si decepcionas a quienes confían en ti? Las preguntas se presentaban como faros de advertencia, pero Tomás sabía que la esencia de su viaje era desafiar esas inquietudes. Se sentó en su escritorio, rodeado de libretas y materiales de arte, y comenzó a esbozar un plan. Su primer taller sería un espacio seguro donde las emociones y la creatividad pudiesen fluir, un refugio para ambos, él como facilitador y los participantes como futuros creadores. A medida que escribía las ideas, sentía un frenesí de claridad. Decidió que cada sesión se centraría en la conexión personal y la autenticidad. Era fundamental que todos, incluidos él, se sintieran libres para explorar su interior sin miedo al juicio externo. Las emociones eran el hilo conductor de la expresión artística y, al compartir sus propias vulnerabilidades, podía enseñar a otros a hacer lo mismo. El día siguiente se acercaba y, a pesar de la emoción, una ansiedad pulsante se instaló en su pecho. Aunque había creído firmemente en la validez de su voz, dar el salto al liderazgo era aterrador. Tomás necesitaba fortalecerse antes de abrir las puertas a otros. Se inscribió a un curso de desarrollo personal, decidido a explorar sus propios límites antes de guiar a otros. Las sesiones del curso eran profundas. A medida que se exponía ante sus compañeros, comenzó a desentrañar las capas de su inseguridad. Estaba allí para aprender a comunicar su esencia sin los grilletes del miedo, pero, inevitablemente, las historias compartidas revelaban sus propias luchas. Un ejercicio en espacial lo impactó: comparte un momento definitorio que te haya empujado a actuar. Las palabras fluyeron como un torrente. Había hablado de sus años de silencio, del deseo de reconocer su voz, y la sensación de liberación fue casi tangible. Cada semana, al salir de esos encuentros, se sentía más fuerte, más auténtico. Sus dudas fueron lentamente desplazadas por un renovado sentido de propósito. Además, la perspectiva de Alfredo dejó de ser una sombra oscurecedora, ahora lo veía como un referente que estimulaba su crecimiento, un desafío que lo impulsaba a seguir adelante. Tomás se dio cuenta de que el verdadero desafío no era superar a Alfredo, sino aprender a convivir con él y utilizar esa rivalidad para fortalecerse. Las comparaciones se transformaron en motivación, un impulso que alimentaba su fuego interno. Estaba decidido a llevar su nueva visión a la práctica. Las primeras convocatorias para su taller se acercaban, y con cada uno de los correos enviados, sintió como si no solo invitara a otros a unirse a su camino, sino que también se invitara a sí mismo a hacer de su luz brillar. Mientras organizaba su primera sesión, algo se encendió en su interior. La incertidumbre coexistía con la valentía, y esa amalgama de sentimientos lo mantenía al borde de un descubrimiento significativo. El día del taller, al mirar las sillas vacías, sintió la energía de un nuevo comienzo. Sin embargo, un pensamiento inquietante surgió: ¿realmente estaba listo para esta responsabilidad? Las puertas estaban a punto de abrirse, y antes de saberlo, la hora de enfrentar sus miedos y dudas llegaría con la llegada de los participantes. ¿Podría ser capaz de guiarlos mientras aún navegaba por sus propias tormentas? El tiempo lo diría, pero el momento de la verdad ya estaba servido. Tomás se despertó esa mañana con una mezcla de emociones. Aún en la penumbra de su habitación, la ansiedad lo abrumaba.
Un torbellino de dudas invadía su mente. Se preguntó si realmente había hecho lo suficiente para preparar su primer taller. Había pasado noches enteras perfeccionando su plan, pero, a pesar de ello, el miedo se aferraba a su pecho como un ladrón en la oscuridad. Decidió que no permitiría que el pánico lo paralizara. Se llevó las manos al rostro, respiró profundamente y se dirigió al espejo. Este acto, un ritual casi, cada mañana, frente a su propio reflejo, Tomás profería afirmaciones. Eres capaz. Eres el guía que ellos necesitan. Al principio, las palabras parecían eco vacío, pero con cada repetición comenzaba a sentir una chispa de autenticidad. Era una lucha solitaria y vital, una confrontación diaria con el hombre que quería llegar a ser. Mientras se vestía, revisó mentalmente los pasos del taller. Había diseñado actividades que no solo desafiaban a sus futuros participantes, sino que también lo retaban a él. Quería que la experiencia fuera transformadora, no solo para ellos, sino también para su propio viaje de mentoría. Cada ejercicio estaba organizado para fomentar la vulnerabilidad y la confianza. Si pedía a los asistentes que exploraran sus propios espacios emocionales, Tomás debía comenzar por el suyo. Al llegar al lugar, una oleada de energía le atravesó el cuerpo. Las sillas estaban alineadas, esperando ser ocupadas. Tomás caminó por la sala, respirando enérgicamente para calmar el latido frenético de su corazón. En sus nervios, también había una brisa de anticipación. Las herramientas que había elegido tenían el potencial de transformar vidas, comenzando por la suya. Fue entonces cuando una voz interior le dijo, el primer paso es el más difícil, pero también el más valioso. Los participantes comenzaron a llegar, sus rostros codeándose con la expectación. Había una mujer de cabello rizado que sonreía tímidamente, un joven con mirada profunda que parecía escudriñar cada rincón de la sala, y otros más, cada uno cargando sus propias historias. Tomás sintió una conexión sutil en la atmósfera, sus historias se entrelazaban, y él sabía que estaba a punto de sumergirse en un viaje compartido. Al iniciar, se sintió como un fraile predicando en la penumbra. Las palabras brotaban de él mientras compartía su propia lucha con la inseguridad. El relato era crudo, pero auténtico. Habló sin filtro sobre sus temores y cómo había decidido canalizar su dolor en algo constructivo. Se sintió liberado al expresar sus emociones y vio que el resto de los participantes se abrían también. Sin embargo, a medida que la primera actividad avanzaba, Tomás atrapó piezas de resistencia entre algunos de ellos. La mujer de cabello rizado no podía dejar de mirar al suelo, y el joven, ausente, parecía sumido en pensativos dilemas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su viaje como guía necesitaba más que su voluntad, era imprescindible crear un espacio donde ellos pudieran sentirse seguros. ¿Cómo encuentro las palabras adecuadas para guiarlos?, se preguntó. Aquel pensamiento lo sacudió con fuerza. Si deseaba que otros abrieran su interior, debía ser el primero en hacer lo mismo. Se enfrentó a un dilema moral, ¿era justo pedirles que compartieran si él mismo estaba luchando por mostrarse vulnerable a niveles más profundos? Tomás tomó una decisión crucial. Se acercó a la mujer de cabello rizado y le habló sobre sus propias inseguridades. La mujer elevó la mirada, encontrando en sus ojos un espejo de desafíos, y una chispa de conexión se encendió en el aire. Fue un instante transformador. Reconoció que su viaje no solo se trataba de guiarlos, sino de construir comunidades de apoyo y empatía, donde todos pudieran sentirse libres. Con cada participación, cada historia compartida, comenzó a vislumbrar su propia evolución. Y cuando la sesión llegó a su fin, Tomás sintió que cada participante había sembrado una semilla en su corazón. No obstante, mientras todo parecía fluir, un pensamiento le asaltó: ¿había realmente impactado en ellos, o solo había compartido su propia lucha sin facilitar los cambios que necesitaban?
La respuesta a esa pregunta lo perseguía cuando miró alrededor y notó cómo, en sus rostros, aún había miedo y reticencia. En su interior, una nueva tormenta apenas comenzaba a gestarse. Era el momento de profundizar, el momento de forjar auténtica conexión, de ir más allá de su propio miedo y ser el mentor que realmente deseaba ser. Esa noche, mientras retornaba a la soledad de su hogar, una idea comenzó a tomar forma en su mente: el próximo taller no solo debería ser una oportunidad para expresarse, sino también un campo de trabajo donde todos pudieran confrontar sus luchas individuales en comunidad. Pero para que ello sucediera, debía enfrentar una verdad ocultada en su propio corazón. Era hora de profundizar en su propio camino antes de poder ayudar a otros a encontrar el suyo. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría? Una nueva versión de su viaje se anunciaba, y con ello, los ecos de una transformación inminente resonaron en su mente. Tomás se despertó en la mañana de su segundo taller con una decisión clara en mente. Aquel día no era simplemente un evento para compartir su arte floral, era una oportunidad para sumergirse en un viaje de autenticidad y conexión genuina tanto por su parte como por la de sus participantes. Mientras terminaba de prepararse, las dudas que habían acechado su mente comenzaron a disolverse. Había comprendido que ser un guía significaba abrirse, compartir sus propias vulnerabilidades al tiempo que alentaba a otros a hacer lo mismo. Al llegar al lugar, la habitación irradiaba un ambiente cálido gracias a la luz matutina que se filtraba por las ventanas. Cada silla ocupada prometía un intercambio significativo. Esta vez, en lugar de centrarse únicamente en las actividades programadas, Tomás planteó un nuevo enfoque: todos compartieran una historia de su vida que les hubiera hecho sentir inseguros, pero que también les hubiera enseñado valiosas lecciones. Así, esa conexión podría establecer puentes entre sus luchas personales y el arte que pretendían crear. Al principio, la sala se inundó de un silencio tenso. Recordó su propia reticencia en el primer taller. Así que, tomando un profundo aliento, decidió ser el primero en abrirse. Compartió un relato sincero que exponía una de las etapas más difíciles de su vida, la experiencia que lo había marcado. Sus voces temerosas resonaban en sus palabras, sin embargo, el ambiente poco a poco se tornó en espacio seguro. Cada historia revelada era un ladrillo que construía la confianza entre todos. Había allí un retazo de cada uno, un ecosistema de experiencias que trascendía el simple acto de cultivar flores. La mujer de cabello rizado habló de su propia lucha con la ansiedad, y el joven con mirada profunda reveló sus temores de no ser suficiente en su entorno familiar. A medida que uno tras otro compartieron, la energía en el aire cambió. Las ansiedades se transformaron en risas y lágrimas, entrelazando la vulnerabilidad con resiliencia. Tomás sintió cómo su propia energía fluía con la de ellos, convirtiéndose en un catalizador del momento. A medida que la sesión avanzaba, se dio cuenta de que su papel no era solo el de un maestro, sino el de un compañero en el proceso de evolución personal. Los rostros de los participantes mostraban desde la liberación hasta el crecimiento, y él también experimentó el poder transformador de escuchar y ser recibido. Se convirtió en un reflejo del jardín que había empezado a cultivar, donde no solo las flores florecían, sino que también lo hacían las emociones y las historias compartidas. Para cerrar el taller, Tomás decidió que cada uno pudiera crear un arreglo floral que simbolizara su propia historia de superación. Se trataba de un ejercicio que no solo requería creatividad, sino también un acto de afirmación personal. Con herramientas en mano y flores vibrantes alrededor, cada participante se sumergió en su obra, todos únicos pero unificados en la intención de rendir homenaje a sus experiencias. Al observar sus instantáneas de transformación floral, Tomás se sintió lleno de orgullo y satisfacción. Había cultivado un espacio donde la enseñanza se convirtió en una danza de sinceridad, y cada creación era una manifestación tangible del viaje vivido. Cuando el taller finalizó, una oleada de agradecimientos llenó la sala.
Gente que había llegado recelosa ahora se marchaba con sonrisas genuinas y un brillo en los ojos. Una vez más se sintió liberado, pero no solo por ellos, había aprendido a liberarse de las expectativas externas y había empezado a hallarse a sí mismo como mentor. Sabía que había algo poderoso en el acto de compartir su vulnerabilidad y permitir que otros crecieran a su lado. Y mientras las puertas se cerraban tras sus participantes, Tomás se detuvo un momento en el umbral, sintiéndose completamente renovado. La simbiosis que había creado con su grupo lo empujó hacia un nivel de confianza que nunca antes había conocido. Se había despojado de la etiqueta de gringo flojo, evolucionando hacia un mentor floreciente. Su viaje personal no solo se había tratado de conquistar rivalidades externas, sino de confrontar sus propias inseguridades y aceptar su historia. Las risas y murmuraciones que alguna vez le habían afectado ya no tenían peso. Lo que había conseguido trascender era un legado más poderoso que cualquier éxito superficial. En ese instante, Tomás comprendió que su viaje de crecimiento personal estaba entrelazado con su deseo de ayudar a otros a descubrir el suyo. Su propósito se había definido: cultivar un espacio de crecimiento, creatividad y autenticidad en cada corazón que se cruzara en su camino. La lucha inicial había conducido a un florecimiento genuino. Ahora, no solo como profesor, sino como mentor de vida, Tomás estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Mientras se dirigía a su hogar, la emoción de lo inminente se apoderó de él. El futuro no era solo incierto, sino abierto y lleno de posibilidades. La vida se extendía ante él como un jardín por descubrir, y en su corazón, una decisión resonante, estaba preparado para ver cómo las semillas de su pasión florecían en oportunidades infinitas. Ahora, amigos, si realmente quieren seguir siendo parte de este viaje de transformación personal, necesitan suscribirse ahora. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que estamos preparando para ustedes. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Su ayuda es vital para que las historias de superación puedan iluminar más vidas.